Hola doctores, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a iniciar con un nuevo simulador de la guía de práctica clínica. Entonces le toca al tema de varicela. Vamos a ver que en esta nueva sección de simuladores, estos simuladores son únicamente y exclusivamente preguntas de la guía de práctica clínica. No se sacan de ningún otro manual, pero pues como ya sabemos, estas guías de práctica clínica tienen sus referencias de otros manuales. Pero nosotros nos basamos en lo que dice la GPC. En este caso, varicela. Bueno, entonces vamos a iniciar. Antes de iniciar este video, me gustaría invitarlos a todos ustedes a que se unan a nuestra comunidad de miembros del canal, la cual la opción ya está habilitada en nuestro canal de YouTube. Entonces, ustedes se preguntarán cuáles son los beneficios de ser un miembro del canal. Podemos ver en la parte baja el usuario público y el miembro del canal. ¿Cuáles son sus ventajas del usuario público? Que en nuestro canal va a tener acceso a los videos y a algunos simuladores, mientras que el miembro del canal va a tener acceso a los videos de una manera anticipada, va a tener acceso al temario y revisión del ENARM 2021, porque sabemos que estas preguntas van a salir como agua caliente de la olla. Vamos a hacer la revisión de todas estas preguntas y a contestarlas también. Además, el miembro del canal va a tener acceso a todos los simuladores exclusivos que vamos a estar subiendo, incluso los simuladores de guía de práctica clínica. Así como también próximamente vamos a estar haciendo revisiones de la guía de práctica clínica. Entonces, ¿qué esperas para ser un miembro del canal? Únete ahora. Sin más, vámonos con el video. Primera pregunta. Dice así. Agente etiológico de la varicela. Epstein-Barr, Coxsackie, Norwalk o herpes 3. Vamos a irnos un poco más rápido. Y la respuesta correcta es virus herpes 3. ¿Cómo? ¿No es el virus de la varicela zoster? No, es el virus del herpes 3, también conocido como el virus de la varicela zoster. Bueno, entonces, la varicela es una de las cepas de alguna de las 18 cepas de la varicela zoster, también conocido como herpes virus humano tipo 3, ¿sale? Perteneciente a la familia herpes virus, subfamilia alfa herpes y género varicelovirus, ¿sale? Entonces ya tenemos la primera pregunta. La siguiente dice así. Este es un dato que nos da la guía de práctica clínica que dice la varicela es una entidad de origen viral caracterizada por fiebre y exantema cutáneo generalizado, ¿sale? Entonces dice así la segunda pregunta. Época estacional de mayor prevalencia de la varicela: otoño, invierno, primavera o verano. Vamos a adelantar. La respuesta correcta es invierno. ¿Y qué nos dice la guía de práctica clínica? La tendencia es estacional, pero en las zonas templadas la prevalencia de varicela es mayor en el invierno y en los comienzos de la primavera, ¿vale? Entonces, la época estacional de mayor prevalencia es el invierno. Así lo dice en zonas templadas, ¿verdad? Pero pues no, en la guía de práctica clínica no especifica una, una estación específica donde diga es lo más frecuente, así que nos vamos a ir con invierno. Mecanismo de contagio de la varicela: linfática, gotas de saliva o contacto del exudado vesicular, vía hematógena o vía sexual. Entonces, la respuesta correcta en esta pregunta es gotas de saliva o contacto del exudado vesicular. ¿Qué nos dice la GPC? El mecanismo de transmisión es por contacto de gotitas de saliva o exudado vesicular con las mucosas respiratorias, conjuntiva o piel, ¿sí? Entonces hay que tener eso en cuenta, que no solamente es por las gotitas de flush. Entonces vamos a ver que
la conjuntiva o la piel, también el entrar en contacto con el exudado vesicular puede generar la infección por varicela. Entonces, la siguiente, ¿verdad? La encefalitis secundaria a varicela suele ser más mortal en esta población. Niños menores de 5 años, niños con alergia al huevo, niños no vacunados o adultos. Entonces, la respuesta correcta a esta pregunta es adultos. ¿Qué dice la GPC? La afectación neurológica es una complicación de la varicela infantil. El síndrome más frecuente es el encefalítico, ¿sí? En los adultos puede ser más mortal. Entonces, esta es la respuesta correcta. En los adultos es un poco más mortal. Como sabemos, la varicela en niños tiende a ser un poco más benigna que en una presentación de un adulto. Sale, entonces, siguiente. Otro dato de varicela nos dice que la neumonía se presenta aproximadamente en 2 de cada 400 casos, específicamente 2.3 de cada 400 casos. Entonces, siguiente. Se considera una vacunación de varicela completa cuando se aplican unidosis, 3 dosis, 2 dosis o 4 dosis. Entonces vamos a decir que tiene un esquema completo de varicela cuando se aplican este número de vacunas. Y la respuesta correcta son 2 dosis. Así lo dice la GPC, que en Estados Unidos la introducción de la vacuna de varicela ha disminuido la incidencia. Se ha recomendado la aplicación de 2 dosis en el esquema de vacunación contra varicela en vez de una dosis. ¿Vale? Ahí está la respuesta correcta, son 2 dosis. Incluso también lo dice la guía americana de pediatría. La Asociación, perdón, Americana de Pediatría. Vamos a ir viendo en las referencias más adelante qué es lo que recomienda la Asociación Americana de Pediatría de acuerdo a las vacunas. Complicación más frecuente de la varicela. Esta puede ser una pregunta de examen nacional, potencialmente. Encefalitis, infección cutánea, neumonía o meningitis. Y esta, si estás haciendo algún curso, algún simulador, te la tienen que recomendar, que puede ser pregunta de examen. ¿Vale? Entonces la respuesta correcta es infección cutánea. No, no es neumonía. Vamos a ver que la infección cutánea es una de las complicaciones más frecuentes de la varicela. Y lo dice así la GPC. La complicación más frecuente es la infección secundaria cutánea por cocos gram positivos. ¿Vale? La neumonía varicelosa es rara en el niño. Entonces vamos a ver que la complicación más frecuente, infección secundaria cutánea. ¿Vale? Entonces, neumonía varicelosa es un poco menos frecuente. Entonces ahí está. ¿Sí? Y ahí está la justificación sacada de la GPC. Siguiente. Vacuna aplicada en México para la prevención de la varicela. Hexavalente, sarampión, rubiola, parotiditis y varicela, bivalente, pentavalente o tetravalente. Entonces vamos a ver que la respuesta es tetravalente. La vacuna tetravalente, sarampión, rubiola, parotiditis y varicela. Entonces, debido a la alta incidencia en México, se ha visto que algunas empresas de salud
o algunas asociaciones de salud han autorizado el registro sanitario de la vacuna tetravalente, sarampión, rubiola, parotiditis y varicela. Y otras instituciones las agregaron a su cuadro básico a partir del 2013. Entonces, ¿qué es lo que nos lleva a esta vacunación? Que se vaya disminuyendo progresivamente la incidencia de varicela complicada y no complicada. ¿Vale? Entonces, recuerden, la vacuna es tetravalente. Quizás todavía no sea muy público, pero sí se ha registrado por medio de algunas instituciones de salud. Entonces, si ustedes la han visto, dejen algún comentario donde la han visto, que la aplican, porque normalmente la pregunta de Nacional fue, ¿cuál es la vacuna que se aplica por medio de la consulta privada de pediatría? Y ponían triple viral, ponían rotavirus, ponían pentavalente, acelular y ponían la vacuna de la varicela. Entonces era la respuesta correcta, era la vacuna de la varicela. ¿Vale? Vámonos con la siguiente. Se considera persona susceptible a varicela aquella que tiene serología positiva para varicela, serología negativa contra varicela, haya sido diagnosticado de varicela por médico o persona con esquema de vacunación completo. Entonces, la respuesta aquí es la persona susceptible a varicela, perdón, es aquella que tiene serología negativa contra varicela. Y vamos a ver la referencia de la GPC. Nos dice, se considera susceptible a aquella que no tiene antecedente de varicela o herpes, tiene serología negativa contra varicela, no tiene antecedente de vacunación contra varicela. Y la inmune es aquella que ha sido diagnosticada de varicela por médico, serología positiva contra varicela, se le haya aislado varicela en alguna muestra de laboratorio o personal con esquema de vacunación completo. Entonces, diferencias que pueden ser significativas en alguna pregunta o cuando lo estén estudiando. ¿Vale? Porcentaje de hospitalización por varicela: 1%, 2 a 6%, 8 a 10% o 15%. Y vamos a tener que la respuesta correcta en esta pregunta va a ser un 2 a 6%. Dice, a pesar de que la varicela se considera una enfermedad benigna, suele causar complicaciones severas que requieren hospitalización en el 2 al 6% del total de los casos. ¿Vale? Entonces esa es la respuesta correcta y tenemos nuestra referencia. Aquí pues ya se nos pasó, ya se fue. ¿En qué semana se presenta la varicela congénita? Antes de las 20, a las 40, después de las 28 y a las 25 semanas. Bueno, les pido una disculpa, se nos fue, pero dice así. La respuesta correcta es antes de las 20 semanas. La varicela congénita se presenta en un 1 a 2% de los casos cuando la infección se adquiere antes de la semana 20 de gestación. ¿Vale? Entonces ahí está la respuesta correcta. Y también nos dice que los fetos que adquieren la varicela después de la semana 20 pueden desarrollar varicela asintomática y posterior desarrollar herpes en edades tempranas de la vida. Pero vamos a ver que la varicela congénita se presenta antes de las 20 semanas de gestación. Pregunta: ¿a partir de cuántas lesiones cutáneas pueden contagiar los niños con infección activa por varicela? Vas a decir qué onda, pero pues es una potencial también pregunta de guía de práctica clínica. ¿Vale? Te viene específicamente 10, 30, 25 o 50 lesiones cutáneas.
A partir de este número de lesiones, los niños pueden contagiar. Y la respuesta correcta son 50 lesiones cutáneas. ¿Sí? No lo digo yo, lo dice la GPC. Los niños que presentan menos de 50 lesiones cutáneas posteriores a la vacunación contra varicela pueden transmitir el virus de la varicela en un tercio en comparación con los no vacunados. Mientras que los niños que presentan más de 50 lesiones cutáneas posteriores a la vacunación contra varicela pueden transmitir el virus de la varicela al igual que los no vacunados. ¿Sale? Ahí está la respuesta. Entonces, los no vacunados con más de 50 lesiones y los vacunados con más de 50 lesiones, ¿no? Entonces, la respuesta correcta y pues ya tienen una más, ¿no? Siguiente. Un dato de la guía de práctica clínica nos dice, el aislamiento de microorganismos potencialmente patógenos no sugiere que el estetoscopio debe ser considerado como un vector en la infección nosocomial, no solo en urgencias, sino también en el resto del hospital. Bueno, aquí nos hablan acerca de la infección de por varicela, en la cual nos dice que debemos de tener cuidado que nosotros utilicemos estos estetoscopios de manera adecuada y no estemos regando el virus por todos lados, ¿no? Entonces, piénsela antes de irse con su estetoscopio a la playa, con su uniforme quirúrgico, porque ya saben cómo son las redes sociales, ¿no? Al rato se van a encontrar en Facebook, en Twitter, etcétera, etcétera. Entonces, pues para los usuarios públicos, vamos a ver que esta es la última parte del video. Los saludo, les doy las gracias por estar viendo este video, espero que les guste. Y para los miembros del canal, vamos a tener la segunda y tercera parte. Entonces, vámonos a la siguiente. Tiempo de exposición en niños para adquirir contagio por varicela. 2 horas, minutos cara a cara. Perdón, ahí fueron 2 horas cara a cara. 5 minutos a 1 hora cara a cara. 1 minuto hablando o 10 minutos hablando. Entonces la respuesta aquí es 5 minutos a 1 hora cara a cara. Entonces vamos a ver que de acuerdo a la GPC, lo que nos dice es el tiempo de exposición necesario para adquirir la varicela es en niños susceptibles de 5 minutos a 1 hora con exposición cara a cara. Ahí está la respuesta correcta. ¿Vale? Entonces, vámonos con la siguiente. Periodo de incubación de la varicela. Otra vez, no sé qué esté pasando, pero lo vamos a tratar de resolver para que no siga pasando. Entonces, periodo de incubación de la varicela. 10 a 50 días, 10 a 12 días, 10 a 11 días o 10 a 21 días. Pregunta clásica de simuladores acerca de varicela. O incluso puede ser pregunta en ARM. Creo que ya están muy familiarizados con esta pregunta. Y la respuesta correcta es 10 a 21 días. ¿Sale? El periodo de incubación de la varicela es de 10 a 21 días. Para que lo tengan anotado. ¿Vale, amigos? Entonces, siguiente. Antes del exantema, ¿cuántos días es contagiosa una persona con varicela? 2 días, 4 días, 21 días o 10 días. La pregunta que les dije, aquí está. Entonces, la respuesta correcta, vamos a decirla a continuación.
Y vamos a ver que la respuesta correcta aquí es que antes del exantema, 2 días es contagiosa una persona con varicela. ¿Vale? Esa es la respuesta correcta. Una persona con varicela es contagiosa 2 días antes de la aparición del exantema, hasta que todas las lesiones se encuentran en fases de cicatriz y sin que aparezcan lesiones por más de 24 horas. Entonces, 2 días antes de la aparición es contagiosa. ¿Y cuándo deja de ser contagiosa? Hasta que todas las lesiones se encuentren en fase de cicatriz y sin que aparezcan lesiones nuevas por más de 24 horas. ¿Vale? Entonces, esa es la respuesta correcta. Y ahí hay dos preguntas, ¿no? ¿Cuándo es contagioso y cuándo deja de ser contagioso? ¿En qué sitio del cuerpo permanece latente el virus de la varicela posterior a la infección? O sea, cuando se termina la infección por el virus de la varicela, ya deja de ser contagioso, ya se quitaron las cicatrices, ahora son solo costras, ¿sí? Quedan solamente las marcas, por así decirlo. Posterior a la infección, ¿dónde se guarda, dónde queda, dónde permanece el virus latente? Posterior a la infección. En los ganglios linfáticos, basales, médula ósea o ganglios nerviosos sensitivos de raíces dorsales. Entonces sí, la respuesta correcta es la respuesta de ganglios nerviosos sensitivos dorsales. ¿Vale? Entonces esa es la respuesta correcta y vamos a ver la justificación. Esto es casi la fisiopatología, a lo cual nos vamos a ir a la concretamente a la respuesta. Y nos dice, posteriormente el virus permanece latente en los ganglios nerviosos sensitivos de las raíces dorsales, en donde se puede reactivar debido a diferentes factores y provocar una lesión inflamatoria que afecta a sus raíces nerviosas, lo que da origen a un cuadro de varicela zoster. Entonces, amigos, ustedes también les pueden decir a sus pacientitos que posterior a un cuadro de varicela pueden presentar el herpes zóster, ¿no? O cuando les preguntan que por qué presentó el herpes zóster, o conocido coloquialmente como la faja de la reina, ¿no? Yo creo que lo han escuchado alguna vez. Le pueden decir que es una reactivación de el virus de la varicela, virus de la varicela zóster o herpes zóster, ¿no? Entonces, pues se queda este virus latente ahí, en las raíces dorsales. Sobre todo en los ganglios nerviosos. No vamos a ver que en los ganglios basales, no en los ganglios linfáticos. Entonces, esa es la respuesta correcta, amigos. Otro de los datos que nos da la GPC. De 1 a 2 días antes de la erupción hay un pródromo caracterizado por fiebre leve, cefalea y malestar general. Los síntomas generales aparecen luego del comienzo de la erupción cutánea, incluyendo malestar general, prurito y anorexia. ¿Sale? Entonces, las reinfecciones de la varicela recurrente pueden ser producidas por dos cepas diferentes del virus de la varicela zoster. ¿Sale? Entonces puede haber una reinfección de varicela, puede volver a presentarse así en su forma clásica y puede haber dos cepas diferentes. Esta es una pregunta ultra jaladísima, pero pues la encontré. Porcentaje de DNA viral encontrado en pacientes con síndrome de Ramsay-Hunt. Y ese síndrome que ustedes deben de saber cuáles son las características y en qué zona del cuerpo se presenta. Si ustedes lo saben, déjenlo en los comentarios. 32, 43, 84 o 52%. Déjenme tomar un poco de agua. Y aquí vamos a ver que la respuesta correcta es 52%, amigos. Entonces, estudios recientes han demostrado que bla 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 bla. El DNA del virus de la varicela ha sido detectado en saliva en el 100% de los pacientes con herpes zóster agudo, en 52% en el síndrome de Ramsay-Hunt y en el 59% de pacientes con herpes sin zóster. ¿Vale? Entonces esa es la respuesta correcta.
El diagnóstico definitivo de varicela se realiza mediante PCR, clínica, hemocultivo o aspirado de médula ósea. Otro de los datos que les quiero dar es que si ustedes quieren volver a ver la explicación o el dato de la guía de práctica clínica, pues pueden pausar el video o pueden regresar la pregunta, ¿sí? No hay ningún problema. Yo me voy un poco más rápido porque pues ya los revisé, pero pueden darle pausa, lo pueden leer con más calma, que es lo que les recomiendo. ¿Sale? Entonces, el diagnóstico definitivo de varicela se realiza mediante PCR, no por clínica, no por un hemocultivo y no por un aspirado de médula ósea. Entonces, vamos a ver la justificación. PCR es la respuesta correcta. Se considera caso confirmado de varicela infantil, pues que exista el antecedente, ¿no? De estar con una persona que tenga varicela. Se presenta un cuadro compatible con la varicela y caracterizado por la triada, ¿sí? Cuadro febril agudo, exantema, máculo, pápulo, vesicular. Eso es característico de la varicela, ¿no? Que existan esas tres lesiones: máculas, pápulas y vesículas. Si te dice eso, el cuadro clínico se presenta a un niño de 2 años que estuvo en contacto con un niño con una enfermedad exantemática. Posteriormente empezó con fiebre en cuadro febril agudo y se presentaron estas lesiones en la piel. ¿Qué lesiones? Máculas, pápulas y vesículas. Ya con que te digan eso es varicela, ¿sí? Entonces la distribución centrípeta y pues, las lesiones cutáneas en diferentes estadios al mismo tiempo, que es lo que les acabo de decir. Eh, las lesiones de la varicela se presentan al mismo tiempo. Las máculas, las pápulas y vesículas tienen que estar presentes en el mismo momento que tú ves al niño. No, pues este niño tiene máculas, pápulas y vesículas, es varicela, ¿sí? Y la confirmación por laboratorio, pues nos recomienda cultivo viral, serología elevada de IgM y IgG, pero también nos dice la reacción de cadena de polimerasa o anticuerpos fluorescentes positivos contra varicela. Si encuentran alguna de estas en su pregunta del nacional, está muy bien, pero si encuentran la PCR en tiempo real, mucho que mejor, ¿no? Entonces no nos metemos en problemas. PCR, pues ya las otras son más específicas. Y en caso de que no exista la PCR, como vamos a ver una pregunta más adelante, se utiliza otra prueba para identificar el virus de la varicela. Vamos a verla más adelante. Entonces, siguiente. Y ahí está, otra vez lo remarcamos. Les digo, pueden pausar si ustedes quieren. Y nos vamos con la siguiente. En caso de no contar con PCR, ¿qué prueba pediría a continuación? Entonces, pues no tenemos PCR, estamos allá en la sierra, en el monte Everest, y estamos dando consulta hasta el pico y queremos mandar al paciente a hacerse una PCR, ¿no? Y hay un laboratorio más cerca que realiza este estudio de laboratorio más cercano. ¿Cuál es? Cultivo de virus, anticuerpos IgM, IgG, anticuerpos fluorescentes directo o hemocultivo. Ya vimos que hemocultivo no es, ¿verdad? Entonces hemocultivo la vamos a descartar y nos vamos a quedar con las siguientes tres. ¿Sale? Entonces la respuesta correcta aquí es anticuerpos fluorescentes directos. ¿Sale? Entonces, si no tenemos PCR, vamos a utilizar esta prueba. Dice, en caso de que no se disponga de la PCR, se deberán utilizar anticuerpos fluorescentes directos. ¿Sale? Los mejores sitios para tomar la muestra para los estudios confirmatorios de varicela son las vesículas y las costras. ¿Vale? Entonces, aquí recomiendan que las proteínas persisten después de la replicación. Es posible encontrarlos en la PCR y anticuerpos fluorescentes positivos, mientras que los cultivos virales resultan negativos. Por eso es el motivo por el cual PCR como primera opción y anticuerpos fluorescentes directos como segunda opción. ¿Sale? Los demás pues sí se realizan, pero tienen como que menos especificidad y sensibilidad.
¿Vale? Pregunta. Número de lesiones cutáneas que se presentan durante la infección por varicela. 100 a 150, 200 a 210, 250 a 500 o 800 lesiones cutáneas. Entonces, con esto decimos, ¿quién ha contado las lesiones cutáneas de un paciente con varicela? Yo creo que nadie, ¿verdad? Pero sí hay algunas personas que lo han hecho, se han expuesto a pacientes con varicela y han dado un aproximado, ¿sí? Un aproximado, no quiere decir que el paciente con varicela ya tiene este número de lesiones. Pero, pues por estadística, esa persona fue contando no sé cuántos pacientes que estudio, pero nos menciona que de 200 a 500 lesiones cutáneas son las que presentan los pacientes con varicela. Entonces, sí es una cantidad elevada y nos dice así. La infección primaria produce varicela que se manifiesta por el exantema vesicular pruriginoso que consta típicamente de 250 a 500 lesiones. Fiebre baja y síntomas leves. ¿Vale? Entonces ahí está la respuesta, no lo invento yo. GPC así lo dice. Prueba complementaria diagnóstica de varicela, prueba de la vesícula, prueba de Oka, prueba de Zoster o prueba de Sank. Pregunta muy común en simuladores, pero también nosotros la tenemos. Entonces, vamos a ver que la prueba complementaria diagnóstica de varicela, no la que hace el diagnóstico definitivo, va a ser la prueba de Sank. ¿Sí? Entonces, las células de una vesícula con tinción de Giemsa muestran células gigantes multinucleadas que contienen inclusiones eosinofílicas intranucleares, indicando la presencia de un herpes virus, en este caso la prueba de Sank. ¿Qué es lo que hacen técnicamente en la prueba de Sank? Agarran un portalaminillas y en una de las vesículas del paciente con infección activa por varicela la rompen. ¿Qué es lo que hacen? Extraen el líquido, el exudado vesicular en el portalaminillas y realizan esta tinción y se muestran este tipo de células. Esa es la prueba de sangre. ¿Vale? Entonces, para que lo sepan también. Y es lo correspondiente a esta prueba. Siguiente, entonces. Medicamentos que aumentan la probabilidad de producir varicela grave durante el periodo de incubación. Anticuerpos monoclonales, AINES, esteroides o antibióticos. Entonces, estos medicamentos aumentan la probabilidad de producir varicela grave para que no los den ustedes también. Entonces, la respuesta correcta son los esteroides. ¿Sí? Los esteroides son medicamentos que no se deben utilizar. En este caso, el riesgo de presentar un caso de varicela grave es especialmente cuando los corticosteroides se administran durante el periodo de incubación de la varicela. ¿Sale? Entonces ahí está una gran recomendación de la GPC. Creo que aparte de que estamos estudiando para el ENARM, estamos aprendiendo, estamos realizando observaciones en la guía de práctica clínica y estas observaciones pues las podemos aplicar si es que somos médicos generales, somos médicos especialistas. Eso es lo padre, ¿no? De medicina y yo creo que tienen que verlo con un enfoque así para que les guste también a ustedes. Bueno, vámonos con la siguiente. Es una complicación de la varicela rara, pero se ha encontrado y así lo dice la GPC. Absceso anal, apendicitis, enterocolitis necrotizante o infarto agudo de miocardio. Y se han de quedar así de, ¿qué? ¿Qué onda? ¿De qué me estás hablando? Esos son casos de cirugía o complicaciones de cirugía. Pero sí, hasta los cirujanos tienen que batallar contra la varicela. Y la respuesta correcta
no es infarto, no es infarto, no es enterocolitis necrotizante y tampoco es el absceso anal. La respuesta correcta es la apendicitis. ¿Sí? Así, apendicitis con varicela. Pues sí. Otras complicaciones de la varicela son apendicitis, glomerulonefritis, púrpura de Henoch-Soleil, neuritis óptica, orquitis o pancreatitis. ¿Cómo ven? ¿Cómo se quedaron? Bueno, entonces vámonos con la siguiente. Factor principal para desarrollar afección ocular por varicela: no vacunarse, ingesta de esteroides, haber padecido varicela al primer año de edad o esquema incompleto de vacunación. Entonces la respuesta correcta es haber padecido varicela al primer año de edad. ¿Qué nos dice la GPC? El mayor factor de riesgo para desarrollar afección ocular por el virus del herpes zóster es haber padecido varicela en el primer año de edad. Y vamos a ver la incidencia: 4 casos por cada 1000 pacientes menores de un año. ¿Sí? Entonces, y la incidencia en mayores de un año es de 0.45 casos. Bueno, no, 0.4, perdón. 0.4 casos por cada 1000 pacientes mayores a un año de edad. ¿Vale? Y esa es la respuesta correcta, que es haber padecido varicela al primer año de edad para desarrollar la afección ocular por varicela. Entonces, vámonos con la siguiente. Agente no farmacológico utilizado en el tratamiento del prurito por varicela. ¿Querían medicina tradicional? También hay preguntas de medicina tradicional en nuestros simuladores. Aguacate, harina de avena oleosa, agua de arroz o manzanilla. No, pues yo le doy antihistamínicos, yo le doy cremita, yo le doy... Pero esto, aguacate, manzanilla, agua de arroz, harina de avena oleosa. Bueno, la respuesta correcta es harina de avena oleosa. No lo digo yo, no lo inventé yo. EPC nos dice: el tratamiento no farmacológico del prurito producido por la varicela se puede tratar con baño diario, compresas frías o baños de harina oleosa. Harina de avena oleosa, perdón. Bueno, tenemos también los de medicina tradicional que son parte de la guía de práctica clínica. ¿Vale? Siguiente. Medicamento de elección en el tratamiento de la varicela infantil: ganciclovir, foscarnet, aciclovir o valaciclovir. Pregunta clásica si es que te preguntan acerca de la varicela, ¿no? Y vamos a ver que la respuesta correcta aquí es el aciclovir. ¿Vale? Es el medicamento que se utiliza de elección en el tratamiento de la varicela infantil. Van a decir, valaciclovir es un poquito mejor que el aciclovir. Y el foscarnet también y el ganciclovir, ¿no? Pero vamos a ver que a las instituciones de salud y sobre todo México hay que quedar enfocados a que van a tratar de darle lo más barato. O sea, se pueden utilizar todos los medicamentos, pero yo creo que el más barato y el más fácil de acceder va a ser el aciclovir. Sí, es un medicamento barato que creo que aproximadamente 50 pesos lo puedes encontrar en las farmacias. Y pues lo más barato, mientras más barato, mejor para las instituciones de salud, ¿no? Incluso para los pacientes. Entonces el aciclovir es el medicamento de elección en el tratamiento de la varicela. ¿Vale? Aciclovir y valaciclovir son estándares de oro para profilaxis y el tratamiento de la varicela y del herpes zóster. ¿Vale? Son medicamentos de elección. Dosis del aciclovir infantil: 10, 5, 15 o 20 miligramos kilo dosis. 5 a 10 kilo día, 15 a 20 kilo dosis.
Entonces, la respuesta correcta aquí es 20 miligramos kilodosis. El aciclovir es el antiviral con más eficacia y experiencia demostrada en niños con varicela infantil no complicada. Aparte del precio, pues tiene muchísima eficacia y experiencia demostrada, ¿no? De acuerdo a los estudios. La dosis oral del aciclovir es de 20 miligramos kilodosis, que se dará 6 horas por 5 a 7 días. También hay que sabernos las dosis, porque en algún pensamiento trastornado de algún médico va a preguntarla, ¿no? Dosis de la aciclovir, 20 miligramos kilodosis. ¿Por qué? Porque se los digo porque el ENARM del año 2020 preguntaron la dosis de oseltamivir, ¿vale? La dosis de los oseltamivir, perdón, y cuántos días se daba. Medicamento utilizado en caso de resistencia a la aciclovir. Ahora sí, en este caso el virus de la varicela zoster presenta resistencia a la aciclovir, damos este medicamento. Ya son situaciones más especiales, ¿no? Y vamos a tener que la respuesta correcta aquí es el Foscarnet. Las infecciones producidas por cepas de varicela zoster resistentes a la aciclovir deben ser tratadas con Foscarnet parenteral, ¿sale? Entonces, tenemos otra pregunta más. De acuerdo a la severidad de la varicela, ¿cómo se clasifica un estado severo? Y de acuerdo a la clasificación, en leve, moderado, severo. Menos de 50, más de 1000, más de 500 o de 50 a 500 lesiones cutáneas. Entonces vamos a ver que la respuesta correcta aquí es severo, un estado mayor a 500 lesiones cutáneas, no es mayor a 1000. Vamos a ver que la GPC nos dice la severidad epidemiológica del brote de varicela deberá clasificarse como leve, menos de 50 lesiones cutáneas, moderado de 50 a 500 y severo mayor a 500, ¿vale? Lesiones cutáneas, existencia de complicaciones o el paciente que ameritó hospitalización. Esos son los que incluyen los parámetros de un cuadro de varicela severo. Límite de edad para administración de la vacuna de varicela: 5, 8, 17 o 12 años. Entonces vamos a ver que la respuesta correcta son los 12 años. ¿Vale? Este es el límite o hasta la última edad a la cual se debe aplicar la vacuna de la varicela. ¿Vale? Posterior a eso, pues no se recomienda. La vacuna tetravalente de varicela puede ser administrado en niños de 12 meses a 12 años de edad. Las personas mayores de 13 años no deberán recibir esta vacuna. Palabra de GPC. Otro de los datos que nos da la GPC es que el esquema de vacunación contra varicela en niños mayores de 12 a 15 años es 2 dosis de 0.5 cada uno vía subcutánea. Entonces, pregunta del nacional: ¿en qué edad se aplica la vacuna de la varicela? Respuesta: al año o 12 meses. ¿Sale? Entonces, ¿cómo se aplica? Vía subcutánea. Entonces, ¿qué nos dice la Academia Americana de Pediatría? Sugiere aplicar la vacuna contra la varicela a los 12 meses de edad con un refuerzo de los 4 a los 6 años de edad. O sea, se puede poner este refuerzo de 2 vacunas, ya sea a los 4 o a los 6 años de edad, ¿sale?
En casos de retraso vacunal se recomienda aplicar la segunda dosis 3 meses después de la primera. ¿Sale? Yo creo que aquí se refiere cuando no se vacuna a esta edad. Y se debe aplicar la segunda dosis 3 meses después de la primera, ¿no? Bueno, vamos a ver la siguiente y al parecer es la última pregunta. En una mujer con deseo de gestar, hace 2 días se aplicó la inmunización contra varicela. ¿Cuántos meses debe esperar para embarazarse? Sí, o sea, esta pregunta va enfocada a una mujer que tiene ganas de embarazarse y recientemente, pues hoy estamos ya casi a 27 de septiembre. Hace 2 días le entró eh, alguien que vino y le aplicó la vacuna contra la varicela, pero pues le dieron ganas de embarazarse mágicamente, ¿no? Entonces le dijeron, ¿cuántos meses debe esperar para embarazarse? ¿2, un mes, 7 o 9 meses? Son los meses que debe esperar para embarazarse después de la vacunación. Entonces, 2, 1, 7 o 9. Vamos a decirle a esta mujer que con tanto deseo quiere tener un embarazo, que deberá esperar un mes. Un mes para poder embarazarse posterior a la vacunación contra la varicela. Las mujeres que sean vacunadas contra varicela deberán evitar embarazarse por un mes posterior a la vacunación. ¿Sale? Entonces, esa es la respuesta correcta. Bueno, espero que les haya gustado el simulador. Vamos a seguir haciéndolo durante las semanas que vayan pasando, los días. He estado un poquito ocupado, las guardias me han explotado un poquito más, pero como les digo, aquí vamos a estar realizando simuladores exclusivos para todos ustedes, los miembros del canal. Esta parte exclusivamente la están viendo los que son miembros del canal. Entonces, gracias por suscribirse, dejen su comentario, dejen su like y compartan. Bueno amigos, doctores o como ustedes me quieran llamar también a mí, los dejo. Que tengan un buen día, buena tarde o buena noche y nos vemos en un próximo video. Saludos a todos. Paz.